El sol de Zacatecas, compa, es de esos que no juegan. Pega duro, con ganas, de ese que parece que quiere agrietar la tierra y hasta cansarle a uno los ojos de tanto brillo. Yo venía saliendo del Libramiento con el Kenworth hasta el tope de refacciones que iban para Torreón, uno de esos viajes que ya me sé de memoria por la 45D. El motor cantaba su canción de siempre, ese ronroneo grave y constante que me ha acompañado por más de 30 años, más fiel que muchos amigos. Es un sonido que me tranquiliza, que me dice que todo está en su sitio, que la máquina y yo seguimos siendo uno solo, devorando kilómetros como si no hubiera un mañana. A veces pienso que conozco mejor sus latidos que los de mi propio corazón. En el paradero de siempre, ese que le llaman la curva, decidí detenerme un rato. El cuerpo ya no es el de antes y pide a gritos estirar las piernas de vez en cuando. Me bajé con la intención de tomarme un buen café de olla, de esos que te despiertan el alma, y de paso echarle un ojo a las llantas. El aire estaba quieto, pesado, cargado con el olor a diésel caliente y a la comida que preparaban en el puestecito de lámina. Era la misma estampa de cada viaje, otros colegas revisando sus máquinas, el murmullo de las conversaciones, la música norteña saliendo a todo volumen de una radio vieja, un pedacito de normalidad en medio de la inmensidad del desierto. Y fue ahí, en medio de todo ese movimiento familiar, que la vi. Era una muchacha, no creo que tuviera más de 25 años, pero con una mirada que cargaba mucho más peso. Llevaba una camisa de trabajo de un azul ya deslavado por el sol y el uso, y lo que más me llamó la atención fueron sus manos. Estaban completamente negras de grasa, no sucias de un rato, sino de esas manos que viven entre los fierros, que conocen el lenguaje del aceite y el metal. Estaba parada junto a un grupo de colegas, hombres ya entrados en años, y trataba de decirles algo, con la voz baja, casi tímida. Pero ellos no la escuchaban. Nomás se reían con esa risa fea, burlona, que se te clava como una espina. Le hacían burla, dándose codazos entre ellos como si fuera el mejor chiste que habían oído en años. Uno, el más bocazas de todos, hasta le soltó que mejor se fuera a su casa a lavar los trastes, que para eso sí servían las mujeres. Ella no les contestó ni una sola palabra, no levantó la voz, no les reclamó. Simplemente agachó la cabeza, dejó que las palabras la golpearan y se apartó de ellos, con la mirada clavada en el polvo del suelo como si buscara un lugar donde esconderse. Había una dignidad tan grande en su silencio que a mí me caló hondo, compa. Me dio un coraje que me subió por dentro, una de esas rabias mudas que te aprietan el pecho. Terminé mi café de un trago, pagué y me subí de nuevo al tráiler, sintiendo el calor del asiento de vinilo. Arranqué el motor, pensando en dejar atrás esa escena, en olvidarla como tantas otras cosas que uno ve en la carretera. Pero al salir del paradero, la vi de nuevo. Iba caminando sola por el acotamiento, dándole la espalda a las risas y a la humillación, avanzando sin rumbo fijo, bajo ese sol que partía las piedras. No lo pensé dos veces. Algo dentro de mí, una voz que no era la de la razón, me dijo que no podía dejarla ahí. Le toqué el claxon pero despacito, nomás un toque para que me viera. Frené el monstruo de acero a su lado, levantando una nube de polvo fino que la envolvió por un segundo. La ventanilla bajó con ese rechinido quejumbroso que ya es parte de la personalidad de mi camión. La muchacha se detuvo y me miró entre asustada y desconfiada, protegiéndose los ojos del sol con una de sus manos engrasadas. Por un instante, la duda me cruzó la mente, el miedo de siempre, el de si no será una trampa. Pero sus ojos contaban otra historia, una de cansancio, de lucha, de sueños rotos. Así que las palabras salieron solas de mi boca, sin que yo las planeara. Mire, no sé qué me movió en ese momento, pero le hablé como si
La conociera de toda la vida, como si fuera mi propia hija. Ándele, mija, le dije con la voz más amable que encontré. Va para el norte, súbale, que el sol no perdona a nadie, y menos en este desierto. Ella dudó un segundo que pareció una eternidad. Me miró fijamente a los ojos, buscando algo, quizás una señal de que podía confiar. Finalmente, sin decir una sola palabra, asintió levemente con la cabeza. Abrió la pesada puerta del copiloto y se sentó. El portazo sonó seco y definitivo en el silencio del mediodía. Metí primera y arrancamos, dejando atrás el paradero, las risas y el polvo que se levantaba con nuestro paso. No me dijo a dónde iba, ni yo le pregunté. Pero mientras nos incorporábamos a la carretera, vi su reflejo en el espejo y algo en su mirada, una mezcla de alivio y una tristeza profunda, me decía que esa muchacha no solo huía de un mal chiste, sino de una vida entera que la estaba dejando atrás. Y así seguíamos, amigos, con el camión comiéndose el asfalto y un silencio denso llenando la cabina entre ella y yo. En estos ratos muertos es cuando la mente vuela, ¿sabéis? Y me he puesto a pensar en vosotros, en toda la gente que me acompaña en estos viajes, aunque sea desde lejos, con el oído pegado a la radio o al teléfono. Me entra una curiosidad muy grande, de verdad. Me haría mucha ilusión saber desde qué rincón del mundo estáis escuchando ahora mismo esta historia que les estoy contando. Para mí no es una tontería, es que para un viejo camionero como yo, que se pasa la vida entre la soledad de la carretera y el ruido del motor, leeros es como sentir que la cabina se hace un poco más grande, más acogedora. Es como si cada uno de vosotros se subiera un ratito aquí conmigo a hacerme compañía. Así que, venga, si os apetece, dejadme un comentario diciéndome desde dónde estáis. Os aseguro que os leo a todos y cada uno. El camino se hizo largo y silencioso al principio. El zumbido del motor era lo único que llenaba la cabina. Una canción de cuna, grave, que a veces me adormecía la mente. El calor era de esos que se te pegan a la ropa, que te hacen sentir la camisa de algodón pegada a la espalda como una segunda piel. Ella miraba por la ventana, con la vista perdida en el desierto que pasaba volando, en los mezquites y los huizaches que parecían manchas borrosas de un verde polvoriento. El sol blanqueaba el asfalto y hacía temblar el aire a lo lejos, creando espejismos de agua donde solo había sequía y soledad. De vez en cuando, casi sin darse cuenta, metía la mano en el bolsillo derecho de su pantalón de trabajo y apretaba algo. Era un gesto sutil, casi imperceptible, como si buscara el consuelo de un rosario o la seguridad de una llave. No decía nada, nomás apretaba ese objeto invisible y su mandíbula se tensaba un poquito. Quise romper el hielo, que el silencio no se nos hiciera tan pesado. Le ofrecí una de las botellas de agua que siempre traigo en la hielera, pero nomás movió la cabeza y dijo que no con una voz que era casi un susurro. Así estoy bien, señor, gracias. El sol seguía subiendo y el calor se metía por cada rendija del Kenworth. La vibración del suelo hacía temblar el vidrio de la ventanilla, un zumbido constante que se unía al del motor. Me animé a hablarle de nuevo, con cuidado de no parecer metiche. Perdone la pregunta, mija, pero esas manos suyas no son de las que se ensucian por un día. Esas manos cuentan una historia, de esas que no se aprenden en los libros. Se miró las palmas, como si las viera por primera vez, y una sombra de tristeza le cruzó la cara. Fue entonces cuando se animó a hablar un poco más. Me contó, con la voz bajita y la mirada todavía puesta en el paisaje, que su papá era mecánico, de los buenos, de los de antes, de esos que curaban los motores, nomás con oírlos. Me dijo que ella aprendió todo con él, desde que era una niña chiquita que en lugar de muñecas prefería jugar con valeros y bujías. Me confesó que venía de Fresnillo, de pedir trabajo en un taller grande, pero
que el encargado nomás la vio y le soltó una carcajada en la cara. Le dijo que las mujeres no servían para los fierros, que mejor se buscara un marido. Mientras hablaba, yo sentía cómo se le iba quebrando la voz, pero no lloraba. Tenía un coraje guardado, uno de esos corajes callados que queman por dentro. Se notaba que no era la primera vez que le pasaba algo así. Le pregunté con suavidad, tratando de no tocar una herida abierta, que dónde estaba su papá, que un hombre con esa sabiduría seguro tendría un taller lleno de clientes. Ella se quedó callada un largo rato, un silencio tan denso que hasta el motor pareció bajar su volumen. Su mano volvió a su bolsillo, aferrándose a su secreto. Finalmente, respondió sin mirarme, con los ojos fijos en la línea del horizonte. Él ya se fue a descansar, señor, hace como un año. Y en esas pocas palabras entendí el tamaño del mundo que cargaba sobre sus hombros. No solo había perdido a su padre, sino también a su maestro, a su cómplice, al único hombre que seguramente nunca se había reído de sus manos engrasadas. La carretera se nos antojó de pronto más solitaria, más inmensa, y supe que esa muchacha no solo buscaba trabajo, sino que intentaba mantener vivo el único legado que le quedaba. Seguimos avanzando, dejando atrás los letreros que anunciaban ranchos y ejidos perdidos. De repente, por el retrovisor, vi una camioneta que se nos venía pegando. Una de esas viejas sin placas, con los vidrios polarizados que no te dejan ver para adentro. Se mantuvo ahí, a unos metros de mi defensa, por varios kilómetros. No me gustó nada. La muchacha también se dio cuenta. La vi enderezarse en el asiento, con el cuerpo tenso como una cuerda de guitarra. No dijo nada, pero su respiración se hizo más corta, más agitada. Le pregunté si conocía esa camioneta, si la venían siguiendo. Ella tardó en contestar como si estuviera midiendo sus palabras. No, señor, no creo. No más que por estos rumbos uno ya no sabe en quién confiar. Pero su voz temblaba un poquito y supe que me estaba ocultando algo. La camioneta finalmente nos rebasó, levantando una nube de polvo, y vi de reojo cómo ella soltaba el aire que había estado conteniendo. Ese susto me dejó claro que su huida era más complicada de lo que parecía, que no solo escapaba del prejuicio, sino quizás de alguien más. Fue justo en ese momento, como si el destino quisiera ponernos a prueba, que sentí una vibración rara en el volante. Un temblor fino pero insistente que venía de las entrañas del motor. Al principio no le di importancia, a veces pasa con el calor. Pero el temblor se hizo más fuerte y un silbidito agudo, que no era normal, empezó a colarse en la cabina cada vez que aceleraba. Conozco a mi camión como a la palma de mi mano, compa. Llevamos más de 1 millón de kilómetros juntos. Y supe, con esa certeza que te da la experiencia, que algo andaba muy mal. El silbido se convirtió en un chillido feo, como de metal raspando, y la aguja de la temperatura empezó a subir peligrosamente. El olor a hule caliente y a diésel quemado se hizo más fuerte. Esto no es normal, pensé. Esto se va a molar en serio. Vi a lo lejos un paradero improvisado, de esos donde se juntan varios colegas a echar lonche a la sombra de sus propias cajas. No lo pensé 2 veces. Era parar ahí o arriesgarme a quedarme tirado en medio de la nada, bajo un sol que no perdona. Me orillé despacio y apagué el motor. El silencio que siguió fue casi peor que el ruido de la falla. Me bajé con la preocupación picándome la nuca. El calor que salía del motor era como un golpe en la cara. Abrí el cofre y una bocanada de aire hirviendo me echó para atrás. Un par de colegas que estaban ahí se acercaron a dar su opinión, como siempre pasa. ¿Qué es la bomba de agua?, dijo uno. No, compa, es un valero, sentenció el otro. Pura adivinanza, mientras yo sentía que el corazón se me hacía chiquito. Ella se bajó detrás de mí, sin hacer ruido. Se quedó un poco apartada, mirando el motor abierto con una concentración que me sorprendió.
No era la mirada curiosa de un pasajero, era la mirada de alguien que entiende ese laberinto de mangueras, cables y fierros. Los otros dos ni la vieron, seguían en su debate de expertos de paradero. Ella se acercó despacio, como pidiendo permiso con la mirada, y se quedó observando en silencio por un minuto que a mí me pareció una hora. Entonces, con una voz tan baja que casi se la lleva el viento del desierto, dijo unas palabras que pararon en seco la discusión de los otros. «Perdón que me meta, señor». Se acercó un poco más y señaló con un dedo manchado de grasa una manguera gruesa, casi escondida debajo de otras. «Pero mire esa abrazadera, la que va al turbo. ¿No la ve cómo se mueve?». Tenía toda la razón. La maldita abrazadera de metal estaba floja, casi suelta, y con la vibración del camino se había aflojado más, provocando una fuga de presión. Era algo tan simple, tan obvio, que a ninguno de nosotros se nos había ocurrido. Los otros dos se quedaron callados, con la boca abierta, mirándola como si fuera un fantasma. Apreté la abrazadera con una llave que saqué de mi caja de herramientas y el trabajo no me llevó ni 5 minutos. Le di marcha al motor y el sonido volvió a ser el de siempre. Parejito, fuerte, sano, el ronroneo de mi viejo amigo. Le di las gracias y sentí que la palabra se quedaba corta, que no alcanzaba para pagarle lo que acababa de hacer. De vuelta en la carretera, con el sol ya empezando a caer y pintando el cielo de naranja y morado, el ambiente en la cabina había cambiado por completo. Ya no había desconfianza, solo un respeto profundo. Ella parecía más relajada, como si al haber demostrado lo que sabía, se hubiera quitado un peso de encima. Fue entonces cuando, por primera vez en todo el viaje, sacó por completo lo que guardaba en el bolsillo. Era una pieza de metal pequeña, pulida por el tiempo y el roce de sus dedos. Un balancín de válvulas. Me lo enseñó en la palma de su mano. Mi papá me lo dio antes de irse, me dijo, y esta vez su voz sonaba firme, llena de orgullo. Decía que cada motor tiene su propio corazón y que para entenderlo, primero hay que aprender a escucharlo en silencio. En ese momento, compa, en medio de la nada, con el motor cantando bonito otra vez, gracias a ella, entendí que no llevaba a una simple muchacha que buscaba trabajo. Llevaba conmigo a una heredera, a la guardiana de una sabiduría que no se compra con dinero. Fue ahí que tomé una decisión. El plan era dejarla en la central de autobuses de Torreón para que siguiera su camino. Pero eso ya no me parecía correcto. Saqué mi teléfono, de esos viejitos que nomás sirven para llamar, y le marqué a un compadre, a don Ramiro, el dueño del taller más grande y más respetado de toda la comarca lagunera. Un hombre serio, de palabra, que empezó desde abajo, como nosotros. La llamada fue corta, directa, como nos gusta a la gente de carretera. «Compadre», le dije, «¿cómo está? Óigame, le voy a mandar para allá a una persona. No me pregunte mucho, nomás le digo que sabe de motores más que usted y que yo juntos. Dale una oportunidad, una de verdad». Don Ramiro, que me conoce de toda la vida, no dudó. «Mándamela a Beto. Si tú lo dices, yo te creo». Colgué y la miré. Ella me había escuchado con los ojos bien abiertos, como sin poder creerlo. «¿De verdad, señor?», me preguntó. «De verdad, mija», le contesté. A veces el destino nomás necesita un empujoncito. Desvié la ruta. En lugar de seguir derecho hacia el centro de Torreón, tomé el periférico que llevaba directo a la zona industrial, donde estaba el taller de mi compadre. El sol ya se había ocultado y las luces de la ciudad empezaban a encenderse como un montón de estrellas caídas en la tierra. Ella no dijo nada más en todo el trayecto, nomás miraba por la ventana con una mezcla de miedo y esperanza en la cara. Apretó por última vez el balancín en su mano, pero esta vez no parecía un ancla, sino una medalla. Llegamos a la entrada de la zona industrial.
justo cuando las últimas luces del día se rendían ante la noche. El letrero del taller de mi compadre, Servicio Mecánico El Caimán, estaba iluminado por un par de focos amarillentos que atraían a las palomillas. Era un lugar enorme, un galerón de lámina que olía a diésel, a soldadura y a trabajo duro. El ruido de las llaves de impacto y el golpeteo metálico salía por las puertas abiertas como el latido de un corazón de acero. La vi hacerse chiquita en el asiento, casi encogerse. Toda la seguridad que había mostrado con mi motor pareció evaporarse frente a ese monstruo de taller. Me miró con pánico, como si quisiera decirme que mejor la dejara en la esquina. No le dije nada. Nomás apagué el motor y el silencio nos envolvió por un segundo. Bajé primero, sintiendo el crujido de la grava bajo mis botas. Un hombretón de mi edad, con un bigote canoso y una gorra de béisbol manchada de grasa, salió de la oficina secándose las manos con un trapo. Era don Ramiro. Nos dimos un abrazo de esos de antes, de los que truenan la espalda. Me preguntó por la familia, por el viaje, lo de siempre, pero sus ojos no se apartaban de la puerta del copiloto. La midió de arriba a abajo cuando ella finalmente se bajó, con su camisa deslavada y sus manos que parecían no haber conocido el jabón en días. Sentí la duda en su mirada, una duda tan espesa como el aceite viejo. «Compadre», le dije, «aquí te la traigo. Es la persona de la que te hablé por teléfono. Se llama...». Me di cuenta de que ni siquiera le había preguntado su nombre. Ella dio un paso al frente con la cabeza gacha y dijo en voz baja, casi inaudible, «Ana». Don Ramiro se cruzó de brazos, sin sonreír. No era un hombre malo, pero sí de los que no se andan con rodeos. «A ver, muchacha», le soltó de golpe, para ver de qué cuero salían más correas. «Si te llega un Cummins ISX con pérdida de potencia en la subida y echa humo negro, ¿qué es lo primero que le revisas?». Era una pregunta con trampa, una prueba para ver si de verdad sabía o nomás venía a ver qué pescaba. Ana levantó la vista por primera vez. Sus ojos se clavaron en los de mi compadre sin parpadear. «Lo primero es el sensor de presión del múltiple de admisión, señor», respondió sin dudar un solo instante. «Pero antes de conectar el escáner escucharía el turbo. A veces una abrazadera del intercooler está un poco floja, casi nada, pero con la presión se abre y deja escapar el aire. No lo marca el sensor, pero el motor se ahoga. Mi papá decía que el motor te avisa cuando le falta el resuello, nomás hay que saber escucharlo». El silencio que se hizo después fue de esos que pesan, de los que valen más que 1000 palabras. Don Ramiro se quedó mirándola con la boca medio abierta. Fue entonces, antes de que mi compadre pudiera decir nada, que ella se volteó a verme. Sus manos, que habían estado temblando un poquito, se quedaron quietas. Abrió la palma y me enseñó de nuevo el balancín de válvulas, esa piececita de metal pulida por el cariño. «Mi papá se fue hace un año». «Señor», me confesó, y esta vez la voz se le quebró, pero no de debilidad, sino de un dolor profundo y antiguo. Se fue debiéndole a mucha gente, con el taller embargado, sintiendo que toda su vida entre los fierros no había servido de nada. Me juré a mí misma, con esta pieza en la mano, que su nombre no se iba a quedar manchado por el olvido, que yo iba a demostrar que su sabiduría valía oro. Sentí un nudo en la garganta, compa, de esos que te impiden hasta tragar saliva. Entendí que su viaje era mucho más que buscar trabajo. Era una peregrinación para reclamar la dignidad de su padre, para saldar una deuda que no era de dinero, sino de honor. Ya no había nada más que yo pudiera decir. Nomás le puse la mano en el hombro, un gesto torpe, de viejo trailero que no sabe de abrazos, pero que quería decirle que la entendía, que la respetaba. Me giré hacia mi compadre, que seguía sin palabras, y le dije con la voz más seria que tengo: «Ahí te la encargo, Ramiro. Cuídamela. Esta muchacha vale más
que toda la carga que traigo en la caja. La despedida fue corta, como son las cosas en la carretera. Ya no había más que decir. El motor de mi tráiler esperaba, y a ella le esperaba el comienzo de su verdadera batalla. «Ándele pues, mija, que le vaya bonito», le dije. Ella nomás asintió, y vi cómo se le escapaba una lágrima solitaria, una sola, que se apresuró a secar con el dorso de su mano engrasada, como si se avergonzara de ella. Me subí al Kenworth, metí primera y arranqué despacio, sin querer levantar polvo, sin querer romper la magia de ese momento tan frágil. Por el espejo retrovisor la vi quedarse ahí, parada entre dos gigantes de acero. Vi cómo don Ramiro se acercaba, sacaba un trapo limpio de su bolsillo trasero y se lo ofrecía. Ella lo tomó. Después mi compadre le señaló con la cabeza la entrada del taller, ese lugar ruidoso y lleno de hombres. Era un gesto de bienvenida, una invitación a su mundo. La vi caminar hacia la luz amarilla del galerón, con la espalda recta y la cabeza en alto, hasta que su pequeña figura desapareció en las entrañas de ese corazón de metal. Seguí mi camino hacia la bodega, con el ronroneo del motor como única compañía. El sol ya se había ido del todo, y la noche del desierto lo cubría todo. A veces uno cree que va manejando solo, compa, que nomás es uno y la máquina contra el mundo. Pero la carretera siempre te pone a alguien en el camino para recordarte que no es así. Te pone pruebas, te da lecciones, te enseña que las cargas más pesadas no son las que llevas en la caja, sino las que algunas almas llevan en silencio, apretadas en la palma de la mano. Esa noche, cuando por fin apagué el motor en el patio de la empresa, el silencio en la cabina ya no era el mismo. No era un silencio de soledad, era un silencio lleno de respeto. Me quedé un rato sentado, pensando en esas manos negras de grasa y en la dignidad que guardaban. Hay batallas, compa, que no se ganan a gritos ni a golpes, sino con el corazón de un motor en el bolsillo y la sabiduría callada de los que de verdad saben. Y esa es una lección que ninguna carretera te cobra, nomás te la regala. Y así es la vida en la carretera, amigos. A veces te cruzas con almas que, sin saberlo, te recuerdan por qué seguimos apretando el acelerador cada mañana. Esa muchacha, Ana, no solo reparó una avería en mi camión, me arregló algo por dentro. Me recordó que la dignidad no hace ruido y que el verdadero valor de una persona no se ve a simple vista, sino que se siente en el silencio de sus actos y en el peso de su herencia. Cada vez que paso por ese tramo de la 45, ya no veo solo desierto. Veo el rostro de una joven valiente caminando con la cabeza alta hacia su destino, con el corazón de un motor latiendo en la palma de su mano. Historias como la suya son las que me hacen pensar en todos vosotros, en la familia que hemos ido formando aquí, kilómetro a kilómetro. Me imagino a cada uno en su casa, en su trabajo o quizás también al volante, escuchando a este viejo camionero contar sus batallas. Sentir vuestra compañía es lo que da sentido a estas largas horas de soledad. Es como si la cabina de mi Kenworth se hiciera infinita y en ella cupieran todos vuestros sueños, vuestras luchas y vuestras esperanzas. Sois el mejor copiloto que un hombre podría desear en este viaje tan largo que es la vida. Por eso, me gustaría pediros algo de corazón. Dejadme un comentario aquí abajo y contadme qué os ha parecido la historia de Ana. Decidme desde qué ciudad o país me estáis acompañando hoy. Leer vuestros mensajes es como recibir una postal de un amigo lejano. Me llena de una alegría que no os podéis ni imaginar. Si este relato os ha tocado el alma, aunque sea solo un poquito, os pido que le deis al botón de me gusta, que para mí es como un toque de claxon en señal de hermandad. Y si habéis llegado hasta aquí de casualidad y sentís que este es vuestro sitio, os invito a suscribiros para que sigamos compartiendo muchos más viajes juntos.
Aquí en el canal encontraréis más relatos, más pedacitos de vida que he ido recogiendo del asfalto a lo largo de los años. Y si sentís en vuestro corazón el deseo de apoyar este espacio para que la máquina siga rugiendo y las historias no dejen de fluir, tenéis la opción de gracias para contribuir. Cualquier gesto, por pequeño que sea, es un empujón de ánimo que me llega directo al alma y me ayuda a seguir adelante. Gracias, de verdad, por ser la mejor carga que he transportado nunca. Y ahora, permitidme deciros algo como el amigo que ya siento que soy para vosotros. Sé que a veces el camino se pone difícil, que hay cuestas muy empinadas y curvas que dan miedo. Sé que a veces uno se siente solo, incomprendido, como Ana en aquel paradero. Pero quiero que recordéis esto. Nunca, nunca estáis solos. Lleváis dentro una fuerza más grande que la de cualquier motor, una herencia de valor que nadie os puede quitar. Aferraos a ella, y cuando sintáis que flaqueáis, sabed que aquí, al otro lado, tenéis un amigo que piensa en vosotros y os manda toda la fuerza del mundo. Que Dios me los bendiga, me los cuide y ponga siempre en vuestro camino a gente de buen corazón. Un abrazo grande de esos que reparan el alma. Hasta la próxima, compañeros.